Yo tenía preparado este tema, lo dulce de un trago amargo. ¿Alguna vez usted se ha bebido un trago amargo? ¿O se lo está bebiendo ahora? Y vamos a estar hablando, ¿qué tan dulce puede hallarse después de un trago amargo? Y bendito sea el Señor, que su palabra es rica y nos enseña tantas cosas. En Éxodo, capítulo 15, el pueblo de Dios acababa de pasar por el video que vieron. Ellos fueron liberados por Dios y científicamente se han hallado esos cuerpos en el fondo del Mar Rojo. Algo maravilloso, ¿verdad? Es verdad, la palabra de Dios es verdad. Es precisa, eso no es una cosa subjetiva. Esta es la palabra de Dios, la revelación de Dios. De manera que yo espero que lo que vamos a ver hoy sea bueno para su alma. Que cuando usted oiga esta palabra hoy, usted diga, Dios me trajo a oír esto y a apreciar esto. En Éxodo capítulo 15, voy a leer los versículos de 23 al 24 y habiéndolo leído, vamos a exponer tres cosas del pasaje con la ayuda de nuestro buen Dios. Dice aquí Éxodo 15, del 22 al 25. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua, porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Vamos a orar. Oh Señor, esta es tu palabra. Y nunca queremos acercarnos a ella con arrogancia, sino en humildad, dependiendo de tu espíritu, pidiéndote que ahora obres para que esta palabra se aplique a nuestro corazón y nosotros salgamos de aquí apreciando los tragos amargos que en el camino de tu providencia nos encontramos en esta vida. Ayúdanos, ayuda a tu siervo en su inmensa debilidad y a cada persona que has traído hoy aquí. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. La expresión de un trago amargo, sin duda, es un sinónimo de una situación, una experiencia difícil. Así que podemos decir que en este momento que acabamos de leer, Israel está enfrentando un momento difícil. Después que ellos fueron liberados poderosa, milagrosamente de la esclavitud en Egipto, ahora venían caminando, vieron cómo Dios los libró de sus enemigos y ahogó a ese ejército. Mientras ellos pasaron el seco, las aguas se juntaron, se unieron y ahí ahogaron a ese ejército que venía detrás de ellos. Y de repente eran libres de la esclavitud. Si ustedes leen al principio del Éxodo, en el capítulo 1, nosotros nos encontramos que había un nuevo gobernante allá y el pueblo que estaba allí ahora era numeroso, y no voy a poder por razón del tiempo mirarlo, pero el pueblo comenzó a crecer y los egipcios comenzaron a preocuparse y dijeron hay que hacer algo porque más tarde se unen con los enemigos nuestros y nos destruyen. Vamos a hacer algo. Y lo que hicieron fue en principio comenzar a aumentarle el trabajo y no le daban bien que comer para que ellos se cargaran y dejaran de ser, lo explotaron. Pero dice la palabra de Dios que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Y decidió entonces el faraón, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a matar a todo varoncito que nazca. Y voy a hablar con las parteras para que le quiten la vida a esos niños. Pero las parteras, temiendo a Dios, no lo hicieron. De manera que ellos estaban en esas condiciones opresoras y difíciles y fueron liberados maravillosamente. Pero miren qué pasó. Caminaron 3 días en el desierto. Y después de 3 días sin agua, el agua obviamente produjo en ellos un proceso de deshidratación. Y de repente ven allá un poco de agua, pudiera ser un espejismo, pero no, era agua de verdad. Y corrieron al agua y cuando la bebieron era amarga, tuvieron que escupirla. Ahí surge la experiencia que tenemos aquí. Y lo primero que vamos a ver es, previo a ese trago amargo, cómo estaba el pueblo. Miren el texto que tenemos delante. Cuando llegaron al oasis de Mara, cuando llegaron ahí. Pero eso nos indica que algo venía sucediendo. ¿De dónde venían? Acababan de venir de la esclavitud, de un proceso doloroso, un proceso frustrante, de una desesperación. Gracias a Dios ninguno de nosotros hemos estado en una condición como esa, pienso yo. Pero Israel era miserable en Egipto.
Su situación era de dolor, su situación era de menosprecio, su situación era de enemistad, era de pobreza, de necesidad. Y Dios levantó un libertador, Moisés, uno de ellos, para que los fuera a sacar. Y Dios los sacó con un brazo poderoso. Y ellos vieron 7 plagas pasar por Egipto y ellos ser protegidos de esas plagas. Si quieren que se lo ponga de otra manera, ellos vieron 7 coronavirus y a ningún israelita le dio. O sea, ellos vieron la mano poderosa de Dios protegiéndolos. Y esa última noche, el pacto era un símbolo de la cruz de Cristo. Era que ellos degollaran, mataran un cordero y esa sangre la pintaran allí en el dintel. Y cuando el ángel de Jehová pasara, ese primogénito fuera preservado. Pero donde no había sangre que lo protegiera, como la sangre de Cristo nos protege del juicio venidero, allí el primogénito moría. Y hubo un solo grito esa noche en Egipto. Dios los protegió milagrosamente. Y ellos fueron testigos de eso. Además de eso salieron y cuando se encontraron frente al mar, montañas a los lados y el ejército implacable del faraón detrás, que los iban a exterminar a todos, y estamos hablando de millones de personas desarmados, Dios obró milagrosamente y le partió el mar en dos. Mire, yo no sé si usted ha visto el mar retirarse alguna vez. Ahora con esta tormenta que venía, el mar se retiró. Pero es espantoso cuando usted puede ver que el mar se retira y ve a veces los peces ahí dando vueltas y dice, oye, aquí va a pasar algo malo. El mar se retrajo. Ahora imagínense que el mar se parte en dos. El mar se dividió y oigan ahora, no piense que solo se dividió, y esto soy yo ahora. Si quieren no me lo crean, pero no se preocupen, yo como quiera se lo voy a decir. El mar se dividió y para mí el suelo se levantó y se endureció porque por ese lodo no iban a avanzar mucho. O sea, Dios hizo un milagro completo. Cuando Dios hace una obra, Él no hace un pedazo, Él lo hace completito. Y ellos pasaron todos por ahí. Cuando venían detrás de ellos el ejército del faraón, ustedes vieron lo que dice el video, allí murieron todos sepultados, ahogados. Ellos vieron eso. Ahora eso no es todo. Si ustedes se dan cuenta, el capítulo 15 comienza con esto, cántico de liberación. Ustedes saben que cuando uno está contento canta, eso es lo normal. Usted ve a una persona cantando y te dice, óyeme, ¿qué fue lo que te picó? Imagínense ustedes, esposas, que vean a su marido a veces cantando por la mañana. Dice, este hombre que siempre está como seco, ahora cantando. Aquí hay algo que quiero saber. O viceversa, ¿verdad? Noten ahora, ellos cantaron, porque la liberación fue tal que cantaron. Miren el capítulo 15 como comienza ahí en sus Biblias, versículo 1. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico. Moisés y el pueblo, todos cantando. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. Versículo 2, escuche eso. Las letras del canto. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. O sea, ellos están cantando con el espíritu y el entendimiento. Dios es mi fuerza, lo alabaré, lo exaltaré. Además de eso, versículo 6 dice, tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Y habla de lo que Dios hace en favor de ellos. Y concluye este canto diciendo, el Señor reinará por siempre y para siempre. Y déjeme decirle algo, en ese servicio de adoración no hubo predicación, todo fue canto. Y salieron felices de ahí. Imagínenselo, que usted salga de aquí feliz, lleno. Así salieron ellos de esa experiencia. Vieron un hecho extraordinario, cantaron. 3 días después, pasando sed, llegan a un lugar y celebran, oh Dios por fin nos dio agua, amarga el agua. Wow, qué decepción. Y así es como nosotros entramos, no solamente a lo que pasó antes, sino ahora a la prueba del trago amargo. Lo previo es lo que acabamos de ver. Y déjenme decirles algo que nos debe llamar la atención. Miren, hermanos, amigos, lo que yo les voy a decir, usted se lo sabe, pero permítame decirle. ¿Cuán rápido puede cambiar la vida de nosotros de alegría a tristeza? Wow. De abundancia a pobreza. De completa felicidad a absoluta tristeza y depresión. Pero eso es no hay una línea que lo divide. Porque eso fue de un momento a otro.
Es como los niños, que a veces están llorando y usted ve las lágrimas, usted le da algo y con las lágrimas cayendo se están riendo. Bueno, pues a veces pasa al revés. Y lamentablemente es muy común. O sea, todos nosotros en este mundo vamos a vivir ese sube y baja. No se sorprenda de eso. Esto es sube y baja. Usted ha visto las bodas que son de los momentos más felices, ¿verdad? Y cuando están saliendo, el papá la abraza y usted oye ahí llantos que parece un funeral. ¿Y por qué? Porque se me va de la casa. O lo que sea. Es la vida. Pues así cambió rápido la situación de ellos. Miren ahora qué dice el versículo 23. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Versículo 24. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Y déjenme explicarles, porque mire, la memoria mía es como la de este pueblo. ¿Qué fue lo que yo dije que acababa de pasar? ¿Qué fue lo que ellos oyeron e hicieron? Ya yo veo que la memoria de ustedes es peor que la mía, yo creo. ¿Qué acababan de hacer, evangélicos? Cantar del poder de Dios, del cuidado de Dios, y de repente ahora murmuran contra Dios. Es como cuando usted en Navidad le hace un regalo a una persona amada y se alegra, wow, lo estaba esperando, pero cuando lo ve dice, pero no me gusta. ¿Qué pasó? Bueno, pues eso pasó con el pueblo. El final del versículo 25 nos dice el propósito de Dios. Dios estaba aquí probando al pueblo. Dios estaba obrando. Esto no fue algo accidental. El agua no la pudieron beber porque era demasiado amarga. Y déjenme contarles que si Dios prueba, sí Dios prueba. Oh, pastor, pero la Biblia dice que Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado. Eso es verdad. Pero entiéndame bien que hay una gran diferencia entre una tentación que el diablo le ponga y una prueba que Dios le traiga. El diablo lo tienta para destruirle, para hacerle daño. Dios lo prueba para bendecirle y para enriquecerle, para que lo conozca más a Él y usted conozca más su condición en dependencia de Él. Así son las pruebas de Dios. Bien. Dice la Biblia que Abraham fue probado. ¿Y saben qué? Oiga bien. Génesis 22 lo presenta así. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, oiga, tu único hijo, sí a Isaac, y eso no es un error, es insistencia. Toma a tu hijo, no uno de 12, tu único hijo, y finalmente Isaac, el hijo de la promesa, sobre el cual yo te dije que iba a traer una gran descendencia. Toma a ese, a quien tanto amas. Imagínense, él lo tuvo tanto viejo. ¿Se ha visto cómo son los abuelos con los niños? Imagínense cuando un viejo tiene un niño, entonces, suyo. Y vete a la tierra de Moriah, y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¿Ustedes entendieron bien lo que él le dijo? Lo vas a degollar y luego lo vas a quemar. Mire, ¿qué padre haría eso por un hijo? No, yo no lo haría. Primero, Dios no me lo ha pedido y ni se lo había pedido a nadie. Y esto es un tipo de lo que pasaría en la cruz. Abraham fue, y dice la palabra de Dios en Hebreos, que él fue por esto, escuche, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, a quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham, oiga la palabra de Dios, llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Oiga la racional. Dios me lo dio. Y Dios me dice que lo sacrifique. Y a través de él, Dios dijo que va a tener una descendencia. Dios no se equivoca, Dios es veraz. Lo voy a sacrificar y Dios lo va a resucitar porque de ahí él sacará la descendencia. Alabado sea su nombre. Eso es confianza en Dios. Ahora, gloria a Dios que solo Abraham le pidió eso. Eso no es un mandamiento, eso no es algo que encontramos como un patrón en la Biblia. Ahora, eso fue una prueba de Dios y Dios estaba con él. Para aquellos que no conocen la historia, cuando Abraham levantó el cuchillo, ahí un ángel gritó, ¡detente! Y había allí un animal para el sacrificio, la provisión de Dios. Y ahí entonces él lo tomó
y lo sacrificó y su hijo quedó intacto. Una prueba. A veces Dios pone a los suyos. Dice aquí Primera de Pedro 7. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Déjame explicarle esto. Los hijos de Dios pasan por pruebas que le pone Dios. ¿Y saben qué pasa? En primer lugar, el mismo diablo está mirando como miraba a Job. ¿Cómo va a reaccionar? Y que el mundo se burle para que el mundo diga: no existe Dios. El poder de Dios es un mito, algo de la imaginación. Pero cuando ellos ven a ese débil hijo de Dios levantarse de allí en el nombre de Dios y pasar por el cáncer, por la muerte de un ser amado, del marido, de la mujer, de los hijos, y seguir alabando a Dios, entonces dicen: verdaderamente hay Dios. Verdaderamente Dios es real. Dios tiene poder. Dios guarda a los suyos. Sí, las pruebas vienen también de Dios para purificarnos, para revelarnos mejor quién es Él y finalmente para enseñarnos más de nosotros y nuestra dependencia de Dios. Hemos visto lo que pasó antes del trago amargo, hemos visto el trago amargo y el plan de Dios y finalmente vean ahora lo posterior al trago amargo, que es dulzura. En la obra de Dios, después del trago amargo, Dios trae dulzura. Miren qué dice la Biblia aquí, en el versículo 25. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Algunas versiones dicen un árbol, pero me gusta esto, un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los saca. Ahora miren el versículo 27, por favor noten esto. Después de salir de Mara, donde Dios convirtió esa agua amarga en potable, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim. Un solo versículo para Elim, y oigan lo que encontraron. Donde encontraron 12 manantiales. ¿Cuántas tribus eran? Que a mí se me olvida eso. 12 tribus, 12 manantiales. ¿Qué significa eso en la buena matemática? Un manantial para cada uno para que no haya pleito. Su propio manantial. 70 palmeras para que descansaran del sol y acamparon allí junto a las aguas. Una pregunta: ¿a cuál de los dos lugares Dios le dio más importancia? ¿A el encuentro con las aguas amargas de Mara, que le dedicó 4 versículos, o a la llegada a las aguas de Elim, 12 manantiales con 70 palmeras, que le dedicó un solo versículo? ¿A cuál Dios le dio más importancia? A la amarga. ¿Saben por qué? Porque aprendemos más en la amargura que en la prosperidad. Cuando todo está bien, la gente hasta se olvida de Dios. Por eso dice el hombre sabio de Proverbios: no me des riqueza, no sea que me olvide de ti. Pero cuando la cosa se pone difícil y no tienes recursos, no tienes fuerza ni nada, lo único que te queda es levantar a Dios y decir: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Después de allí, Israel tuvo una gran lección. Pero yo quisiera que ustedes entiendan algo. Dios cambió el agua amarga en agua potable, pero Dios lo sometió a un proceso que nosotros tenemos que aprenderlo aquí. En primer lugar, mire que dice el versículo 25. Véalo conmigo. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda. ¿Qué fue lo primero que hizo Moisés? Clamó al Señor. Entonces mire, cuando venga el trago amargo de nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es orar y clamar a Dios. Orar, y por eso llamar a los hermanos. Y por eso me alegro en esta semana cuando se dio la situación, cuál fue la voz de la iglesia. Y bendito sea Dios por todos ustedes. Hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Y yo me contacté con amigos fuera de este país. Vamos a orar. Y todo el mundo clamando juntos a Dios. Y ese es el modelo de Jesús. Cuando Él llegó al Getsemaní a enfrentarse ante la cruz, le dijo a sus 3 cercanos: velen y oren por mí.
Y eso pedía Pablo. Y mire, eso es un acto de humildad y de insuficiencia y de hermandad. Pedirle a la iglesia, hermanos, oren por mí. A mí me choca a veces cuando decimos, ¿quién necesita oración? Y nadie levanta la mano. Porque digo, o no me entendieron, o ya están en el cielo. Pero mientras estemos aquí, usted y yo vamos a necesitar la ayuda de Dios. Señor, estoy luchando con el miedo. Señor, tengo ahora mucha soledad. Estoy ahora deprimida, estoy triste. Señor, ahora no sé qué va a pasar con mi casa, no sé qué va a pasar con mis hijos, no sé qué va a pasar con mi trabajo. De hecho, uno va cambiando, déjenme decirles la verdad. Yo nunca he tenido problemas de claustrofobia. Ustedes lo saben, bueno, los que me conocen. Mi esposa lo sabe. Pero ustedes saben que no hace mucho tuve una experiencia de claustrofobia, porque vamos cambiando con la edad. Según uno va envejeciendo, va cambiando. Antes yo saltaba eso 3 veces, ahora lo pienso. Sí, lo pienso. Entonces yo me bajo y tengo que buscar bien cómo es que me voy a levantar de ahí abajo. Vamos cambiando, vamos cambiando. ¿Y saben qué? Tenemos que seguir rogando a Dios para que nos dé fuerza. Y yo prefiero envejecer, porque la otra opción no me convenía tampoco. Haber muerto joven no era la mejor opción, ¿verdad? De manera que, mire, vamos cambiando y tenemos que aprender que en los desafíos de esta vida, en los tragos amargos que nos quedan antes de ir al cielo, lo primero que tenemos que hacer es orar y pedir a otros que oren por mí. Eso fue lo que hizo Moisés. Pero hay aquí algo más. Además de que oraron, Moisés oró. Mire el versículo 25, otra vez, por favor. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y el Señor le mostró un trozo de madera. Dios respondió. Y saben que Dios está comprometido a responder a la oración. Pruébelo, pruébelo. Está ansioso, afanado. Ore y dice Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. La oración es poderosa. Mire, ahora cuando yo iba para Cuba, me tocó una señora al lado, joven, pero una señora. Y miren, según ese avión cogió fuerza y despegaba, ella estaba así. Y llegó un momento en que se puso así. Ella hacía así. Yo hasta le dije, ¿quiere que cierre la ventana? Me dijo, no, pero es una ansiedad tremenda. Le dije, mire, ¿le gustaría que yo ore por usted? Sí, porque no podía hablar. Y obviamente pude orar con ella. Abrió sus ojos, me dio las gracias y ya, una conversación placentera el resto. Hermano, la oración del justo puede mucho, dice Dios. Ore y pruebe a Dios y verá cómo Dios responde. Ore, ore por sus hijos, ore por su hogar, ore por su familia, ore y espere en Dios, ore por las cosas difíciles que Dios obra, Dios responde. Y aquí lo que Dios hizo, le dijo a él, oiga ahora, toma ese trozo de madera, Dios se lo mostró y le dio con eso la solución. Y aquí tenemos 2 cosas, mire. Cuando nosotros estemos ante un trago amargo, habiendo orado, escúcheme bien por favor, debemos entregarnos a obedecer la palabra de Dios. Dios le mostró a esa madera para que él la tomara y él le echara. Entonces miren, oír la palabra de Dios que nos viene de 2 maneras. De 2 maneras. Uno, la revelación especial de su palabra. He aquí la palabra de Dios. No necesitamos sueños, no necesitamos visiones, no necesitamos que nadie diga más. Esta palabra está completa y es suficiente para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. No busque más. Aquí está todo lo que necesitamos. Esto no habla de celulares, pero dice cómo usar celular. Sí, porque aquí no aparece esa palabra celular. Ni tampoco aparece en Siri, estamos aquí. Entonces, mire, esta palabra es suficiente. Primero, Dios habla por su palabra. Dios le dijo y le mostró eso. Pero en segundo lugar, Dios habla por su providencia. Había ahí un trozo de madera. Entonces, oiga a Dios entre la palabra y la providencia. Mire, la obediencia a la palabra debe ser activa y la obediencia a la providencia pasiva, con más cuidado, buscando consejo y dirección. ¿Qué hizo Moisés? Oró. Dios le habló y Dios le mostró el tronco y él fue y lo tomó. Y entonces lo echó al agua. Y dice, y el agua se volvió potable. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que era
realmente que el tronco tenía algún poder especial? ¿Qué creen ustedes? ¿Y por qué el agua se hizo potable? Por el poder de Dios. Entonces nosotros tenemos que obedecer a Dios y dejarle el resto a Él. Cosas que a veces no parecen muy sensatas para nosotros, pero Dios la dice claramente en su palabra. Entonces Él, que es capaz de cambiar lo amargo en dulce, hará su obra cuando nosotros le obedezcamos a Él. Voy a algunas palabras de aplicación. En primer lugar, nuestro Dios puede ser mejor conocido en lo amargo que en lo dulce. ¿Cómo conocemos mejor a Dios? En el trago amargo. Porque en el trago amargo, cuando todos nuestros recursos se han agotado, ahí entonces estamos atentos a la providencia de Dios. ¿Qué creen ustedes que nos quita el sueño? ¿Lo amargo o lo dulce? Lo amargo. Y eso nos hace estar atentos a lo que Dios nos va a decir. Hermanos, nunca oramos más que cuando estamos pasando un tiempo de amargura. Nunca cuando estamos pasando un tiempo de necesidad. Dios, en su sabia providencia, fue el que llevó al pueblo a Mara. Él fue que fue guiando el camino de ellos, siguiendo a Moisés, y por eso se quejaron contra Moisés. Y déjenme decirle algo, los tragos amargos de nuestra vida no han sido un accidente ni culpa de nadie. Dios nos ha guiado ahí para revelarnos más de quién es Él y quiénes somos nosotros en dependencia de Él. En segundo lugar, no olvidemos que Dios es el que cambia lo amargo en dulce. Es interesante que después llegaron a Elín, pero fueron las mismas aguas que Dios la cambió. Fueron las mismas aguas. ¿Y saben qué? El matrimonio. Usted ha visto a la gente que se vive divorciando y se casan y se vuelve, y vuelve, como decía un presidente dominicano. Los más viejos saben de quién hablo. Oiga, déjeme decirle algo. El problema no es las circunstancias en que estamos, es que necesitamos la ayuda y la obra de Dios ahí. No es un hombre nuevo. Sí, un hombre nuevo por dentro, pero la misma cara, el mismo elemento. Lo que necesitamos es la gracia de Dios en el hogar. ¿Sabe que nuestros hijos son nuestros hijos y se parecen a nosotros, aunque usted no quiera? Por fuera y por dentro. Y esos son los que tenemos que pedir a Dios que por su gracia transforme. Eso que Él nos dio. Y el lugar donde nosotros vivimos tenemos que pedirle a Dios que transforme a esa persona para que veamos la gracia de Dios obrando ahí. Fue las mismas aguas que Dios por su gracia las transformó. Las aguas de Mara amargas resultaron mejor que las dulces de Elín. Y aquí cabe señalar algo. Nunca pensemos, oigan iglesia, hermanos, hijos de Dios, nunca pensemos que las cosas malas me vienen por algo que yo hice. ¿Tú sabes por qué me pasó eso? Por desobediente. Es posible, pero Dios no siempre obra así, porque Jesucristo pagó con el castigo de nuestros pecados. Él cargó eso en la cruz. Él fue castigado en mi lugar para que yo no sea castigado. Entienda eso, es el evangelio. Pero entienda esto ahora. Cuando nosotros a veces pasamos por cosas y dices, tú ves, esto me pasó a mí, como un castigo de Dios. No, ellos llegaron a Mara porque Dios los guió ahí, no era por nada malo. Al contrario, muchas veces cuando mejor estamos es que vienen las pruebas para que el poder de Dios sea manifiesto. La gente puede decir, óyeme, pero yo conozco a esa persona que teme a Dios. ¿Y por qué le vienen cosas así? Porque Dios usa a los mejores que Él tiene en su ejército para las pruebas más fuertes, para que la gloria de Él se manifiesta, para que dependamos más de Él. Pero aquí hay personas que probablemente su vida, toda su vida es Mara. ¿Saben que cuando Noemí regresó, había muerto su marido, había muerto sus 2 hijos? Y cuando ella llegó al pueblo, la gente no las reconocía, porque ustedes saben que los problemas y la tristeza transforman a la gente. Ustedes ven que se ponen viejos rápido, algunos hasta pierden el pelo. No se rían de mí, hermanos. Pero ¿saben qué? Cuando ella llegó, después de tan severa aflicción, la gente la vio y dijo,
y no es esa Noemí. Ella dijo, no me llames Noemí, llámeme Mara, porque el Todopoderoso me ha amargado. Pero ¿saben qué pasó? Dios quería que en esa amargura ella conociera algo más maravilloso. Piensen, Dios vino a ser su esposo. ¿Y qué de sus hijos? No, su nuera vino con ella. Y bajo su consejo esa nuera conoció a un hombre descendiente de la familia y le dio un hijo de donde vendría el Cristo. Cosa que sus dos hijos no le iban a dar. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Si tu vida es Mara ahora, mira lo que ellos hicieron. Moisés tomó un madero y lo echó al agua. Y esa amargura se convirtió en algo bueno y dulce. Tú necesitas el madero de la cruz. Tú necesitas el madero donde el Hijo de Dios fue clavado en tu vida, donde su sangre fue derramada por pecadores como tú. Humíllate ahí, dile, Señor, perdóname. Ven y trae de dulzura a mi vida. Mi vida está afligida, yo tengo tantas cosas que a veces no quiero ni siquiera seguir viviendo. Ven, dale sentido, porque tú dices en tu palabra que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Te necesito, Cristo. Te necesito. Escucha la voz ahora de Dios para ti. Esto entre tú y Dios ahí. Y baja la cabeza y pídele al Señor que cambie tu amargura en dulzura, que cambie tu pecado